El Centro de Noticias Táchira presenta. Sin duda alguna, el panorama político continúa siendo noticia en Venezuela, esta vez en el Centro de Noticias Táchira, junto a Mariana Duque, Lorena Bornaceli y por supuesto Luz Freddy Contreras. Estaremos continuando con esta ronda de entrevistas que estamos realizando en el estado Táchira. Saludos, Luz, y a quienes nos observan a través del Centro de Noticias Táchira. Hoy estaremos conversando con Karin Vera. Ella es dirigente regional de Primero Justicia y también diputada de la Asamblea Nacional. Bienvenida al Centro de Noticias Táchira y bienvenida al Estado Táchira. Muchas gracias por la invitación. Afortunada y honrada de estar nuevamente aquí con ustedes. Cuéntenos, ¿cómo regresa Karin Vera a la política? Vemos que así como ocurrió con usted, pues ha ocurrido con la mayoría de la dirigencia política en la oposición. Hubo como un espacio, un bache en el que no se lograba, digamos, hacer política. ¿Cómo regresa usted ahora de nuevo a este plano? Bueno, primero darle gracias a Dios de poder estar aquí nuevamente, luego de un receso forzado, ¿no? A lo que nos vimos obligados los dirigentes políticos, no solo del Táchira, sino de toda Venezuela. Ya hoy estamos nuevamente aquí en nuestro querido estado Táchira, con mucho compromiso, yo creo que con más compromiso de que siempre nos ha caracterizado durante muchos años, porque Venezuela está viviendo un nuevo momento político, un momento político que llena a todos los venezolanos y por supuesto a los tachirenses de mucha esperanza, de mucha visión de futuro que nos permita organizarnos, comprometernos, vernos nuevamente, tocarnos, sentir que estamos aquí, que estamos en el ahora y de que el Estado y el país pues necesita a todos, ¿no? Aprovechar este nuevo momento, como lo decía, que empezó a partir del 3 de enero, donde todos nos podamos reencontrarnos con nuestras familias, reencontrarnos con la política tachirense y ver qué podemos aportar desde nuestro espacio, ese granito de arena necesario para lo que está por venir por Venezuela, que no tengo ninguna duda que es un futuro cargado de muchísima esperanza, muchísimo cambio, muchísimo progreso y un porvenir muy positivo para todos nosotros. ¿Qué viene, Karin? Porque pues la gente está en expectativa, ¿no? De esperar, se habla acerca de la llegada de María Corina Machado, se habla acerca de algunos cambios, la gente espera de repente soluciones económicas, en temas de salud, en temas de infraestructura, servicios públicos, entre otros. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que tenemos que esas energías positivas que tenemos que aprender a dosificarlas, ¿no? Entender de que esto es un proceso que va caminando, pero que no es inmediato y que se va a llevar un poco de tiempo, de repente un poco más de lo que nosotros esperamos por nuestras necesidades, por nuestra ansiedad, por esa necesidad de que la situación económica mejore, de que el tema de los servicios mejore, de la infraestructura sea recalificada para beneficio de todos nosotros. Pero lo que sin duda viene es un proceso de transición que terminará con un proceso electoral donde tendremos nuevas autoridades electorales y una reinstitucionalización del país que nos permita participar de manera en igualdad de condiciones, que sea un proceso competitivo y donde los venezolanos una vez más puedan ejercer su derecho al voto, que sea reconocido y que sea validado, para que quienes ganemos en ese proceso electoral podamos ser reconocidos, liderizados por supuesto por un liderazgo nacional, valga la redundancia, encabezado por María Corina Machado, que no tengo ninguna duda que será la próxima presidenta elegida por el voto popular de todos los venezolanos, llegado ese momento electoral que tanto añoramos todos, ¿no? Que por el cual estamos apostando, exigiendo condiciones para que ese proceso se pueda dar, entre eso lo que ya les decía, el tema del nuevo Consejo Nacional Electoral que le pueda generar garantías y confianza a la ciudadanía y no repetir lo que pasó el pasado, valga la redundancia, el 28 de julio del 2024, donde, bueno, trajo una serie de consecuencias de carácter político, represivo, de persecución en contra de la ciudadanía venezolana, porque en esta oportunidad no solamente fue la dirigencia política, sino el ciudadano común también se vio amenazado y nosotros tenemos que superar ese pasado cercano que fue tan traumático y que, bueno, hizo que no solo la política se paralizara, sino que hubiera una censura plena en medios de comunicación, en la vida cotidiana del venezolano que se dedicó a sobrevivir y no hablar de lo que estaba pasando por el temor que se tenía de ser perseguido, encarcelado, amedrentado y bueno, tantas cosas que podían ocurrir acá en Venezuela, que bueno, que hoy en día no estamos exentos, ¿no? Porque seguimos teniendo a las mismas personas encabezando el gobierno, solo que
las condiciones en las cuales la ejercen ahora es una condición de tutelaje que permite que la ciudadanía pueda despertar a todo lo que está por venir. Dos cosas. ¿Cree usted que haya un poco más de garantía para hacer política en el país? Y lo otro es, ya la hemos visto girando en algunos municipios y lo está haciendo usted y otra gente de otros partidos políticos. ¿Qué se han encontrado de la gente? ¿Qué les dice la gente? Bueno, las garantías creo que no están dadas en ningún momento mientras tengamos a quienes detentan el poder hoy en día. Lo que sí es que luego del 3 de enero hubo un despertar en el ejercicio de la cotidianidad del venezolano, incluido la política, y vimos como muchos dirigentes, compañeros de lucha, hemos regresado a sus diferentes espacios, hemos tratado de impulsar esa organización desde los partidos políticos y desde la sociedad civil, que está comprometida, pero no comprometida con los partidos, ni siquiera comprometida con los dirigentes, sino comprometida con el futuro de Venezuela y con ese futuro que avisora sea muy positivo y que sea de progreso para todos. Y sí, hemos reiniciado ese proceso de giras por los municipios. Por fortuna, no solamente lo estamos haciendo desde Primero Justicia, se está haciendo de diferentes organizaciones políticas que hacen vida en el estado Táchira, cosa que es muy positiva, cosa que nos llena de muchísima alegría, porque uno se consigue con ciudadanos en los municipios que están cargados, a veces hasta mucho más esperanzados que uno, Sí. con un positivismo arrollador, con un interés y con un compromiso por seguir y por concretar esos cambios que nosotros estamos, por los cuales hemos estado luchando durante tanto tiempo, que uno se sorprende. Uno dice, bueno, el miedo nos arropó a todos, pero hubo gente que superó esas barreras del miedo muchísimo antes que cualquiera de nosotros. Y la verdad es que eso solamente demuestra el compromiso, la hidalguía del tachirense, y no tengo duda que ciudadanos de otros estados del país, pero sobre todo el tachirense, que tiene ese ímpetu que se ha caracterizado a lo largo de la historia por su lucha democrática, y se afianza ahorita, ¿no? La gente entiende que tiene que cuidarse, que tiene que actuar con precaución, con mucha cautela, pero que no puede desmayar, porque el futuro de Venezuela solo lo construimos nosotros. Aquí todo pasa por lo que nosotros logremos organizar y lo que logremos avanzar en equipo, en unidad, con mucho respeto, con mucho reconocimiento y entendiendo de que todos somos necesarios. Y así lo ve la gente de los municipios, cosa que es demasiado extraordinaria, porque a veces hay como controversia o mezquindad, ¿no?, entre algunos factores de la vida política, y la verdad es que los municipios sobrepasan cualquier diferencia que pueda haber entre ellos, porque entienden que el país está primero. Precisamente le iba a preguntar sobre eso. ¿Qué hacer cuando de repente puede que haya como motivación en los municipios? Sobre todo se observa como esa motivación de la gente, ¿no? Pero siempre existe como esa mezquindad, esa división, esos conflictos, esas peleas, y hay personas que de verdad se desilusionan de eso y dicen, bueno, ¿para qué volver a participar? Si son los mismos, si no hacen nada, si, no sé, son la misma cara, no hay gente nueva, no se renuevan, porque eso es lo que uno escucha sobre todo en la calle. ¿Qué decirle a esas personas que quizás tienen la esperanza, pero al ver a la misma dirigencia dicen, otra vez a lo mismo, vamos a lo mismo? ¿Será que se ponen de acuerdo o no? Bueno, pero es que en los últimos años nosotros hemos demostrado que nos ponemos de acuerdo, que entendemos que las mayorías son las que deciden. Eso ocurrió en el proceso electoral de elecciones primarias en el año 23, el 22 de octubre del año 23. La ciudadanía fue quien decidió, ganó María Corina Machado ese proceso de primarias, todos nos unimos en torno a su liderazgo, caminamos hacia allá. Y yo la verdad creo que la dirigencia política pues también ha superado mucho eso, ¿no? Eso no quiere decir que no podamos pensar distinto sobre determinadas situaciones, eso no quiere decir que tengamos que pensar todos de manera lineal, no, eso forma parte de la democracia, pero yo creo que estamos viviendo un momento político interesante donde todos entendemos que cualquier controversia personal, cualquier aspiración personal, pasa por el cambio en el país. Si eso no ocurre, lo demás va a quedar paralizado en el tiempo y a lo mejor nunca se vaya a concretar, porque el país y la ciudadanía, la gente, requiere eso, que tengamos un presidente o una presidenta electa por el voto popular, que le garantice cambio al país, que le garantice el progreso, que le garantice calidad de vida, y si eso no pasa, cualquier otra cosa queda minimizado
a sencillamente malcriadeces de dirigentes que no terminan de ponerse de acuerdo. Sin embargo, sí hubo una desmovilización dentro de la plataforma unitaria por el contexto del país. ¿Cuál es el principal reto al que se enfrentan los partidos de la plataforma en este momento? Bueno, el principal reto es reencontrarnos con la dirigencia, porque es una dirigencia que ha sido muy noble, siempre lo digo y lo resalto. Y no solamente en los partidos, sino esa dirigencia social, que es una dirigencia que a pesar de la controversia y la adversidad por la cual atravesó el país a finales del 24 y todo el 25, es una dirigencia muy noble, una dirigencia que no se rindió, una dirigencia que a pesar de la contención que había en expresarse, estuvo allí, se mantuvo y sigue firme, y creo que ese es el principal reto, reencontrarnos con ellos, reorganizarnos junto a ellos y avanzar junto a ellos. Si nosotros no acompañamos a la ciudadanía en este momento, sencillamente será una lucha sin sustento, sin lograr los objetivos, porque Venezuela demostró que es el ciudadano el que es. Y lo ha demostrado a lo largo de su historia y con diferentes ejemplos. Y el 2024 fue otro ejemplo de eso. Y creo que ese es conectar con ellos, acudir hacia ellos, que la gente drene con nosotros y que nos diga lo que nos tenga que decir, porque nosotros nos debemos a ellos y ese es el reto fundamental. Si no conectamos allí, dediquémonos a otra cosa. También otra situación que se ha presentado y que quizás ha sido criticada es que desde Caracas muchas veces se ponen las figuras que vayan a representar a los estados, en el caso del Táchira, y hemos escuchado frases como, que no se me viene a la mente, como que en Caracas no saben lo que pasa en Táchira, o cosas así. ¿Cómo hacer para lograr esa unificación total y que también en Caracas nos escuchen y sean esos líderes de los partidos políticos quienes también escuchen las exigencias o lo que se necesita aquí en el estado Táchira? Bueno, yo creo que esa también ha sido una etapa que se ha ido superando de manera progresiva. Creo que la última vez que desde Caracas pusieron algún dirigente, hablo de la plataforma unitaria. Sí, claro, hablo de la por plataforma supuesto. Y pusieron algún dirigente nacional para que viniera a representar los intereses del Táchira, creo que fue en el 2015, ¿no? Desde la plataforma unitaria. Y creo que eso se ha venido superando, ¿no? Esperamos que eso no vuelva a pasar, porque la verdad somos los tachirenses quienes conocemos la realidad del Táchira, somos los tachirenses quienes padecemos las calamidades del Táchira, somos los tachirenses quienes tenemos más de 15 años con los cortes eléctricos, que teníamos más de 20 años con el recorte y en el suministro de gasolina. Somos los tachirenses quienes sabemos cuándo no tenemos agua y vivimos la inseguridad, y somos nosotros quienes podemos plantear de mejor manera las realidades que vivimos y representar a los ciudadanos tachirenses. Yo creo que eso lo hemos venido superando. Esperamos que no se vuelva a presentar una situación de ese tipo, no solo con dirigentes que manden al Táchira, sino con decisiones que estén por encima de los intereses del Táchira, ¿no? Decisiones fundamentales que no atienden en nada nuestra realidad. Creo que tenemos que, en la medida que nosotros nos entendamos acá, nos reconozcamos acá y entendamos que lo primero son los tachirenses, esas situaciones no van a volver a pasar. Ahora, que ocurra desde otros sectores, y ya no puedo hablar por ellos, pero entiendo que el sentir de los tachirenses es uno solo, no está sectorizado. Usted acaba de hablar de los servicios públicos y justo ahorita tenemos cortes de nuevo de 4 horas, sí, 4 horas, ¿no? El agua, anunciaron un cronograma de abastecimiento, pero en realidad no se cumple porque era día por medio y tampoco. Chao contigo. Hay zonas que tienen, por ejemplo, aquí en San Cristóbal, más de 15 días sin el servicio de agua potable. Y bueno, la respuesta que da la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, es porque hay la posición del sol, los rayos perpendiculares y yo no sé qué tanta cosa. Y eso es producto del sol, esto es producto porque además, usted también lo acaba de decir, el Táchira tiene 20 años en esto, o más. No, bueno, siempre va a haber ellos siempre van a tener una buena excusa para justificar las deficiencias del gobierno. Primero lo hizo Chávez, luego lo hizo Maduro, hoy lo hace Delcy Rodríguez, primero fueron las iguanas, después fueron los monos, con el tema de la gasolina, entonces era primero con la cédula, después con un chip. O sea, aquí hemos pasado por todo. Si algunos ciudadanos de este país hemos superado todas las trabas, ¿no?, que se nos ponen por temas de servicios públicos, son los tachirenses. Tenemos un máster en eso. Hoy la excusa para los recortes del servicio de energía eléctrica son los rayos que caen perpendicularmente sobre el territorio venezolano. Entonces resulta que ahora, que fue a partir del 2026, que los rayos empezaron a caer perpendicularmente sobre la Tierra. Antes de eso no pasaba. Son más excusas.
tenemos una profunda crisis en la prestación de servicios públicos porque aquí ha habido desinversión. Aquí el dinero que ha sido aprobado o que fue aprobado en años anteriores para la inversión en el sistema eléctrico, para la inversión en el sistema hídrico, sencillamente se lo robaron. Esa es la verdad. Y de eso podemos hacer otra entrevista dedicada sencillamente a eso. Y hoy pues tenemos recortes, como tenemos todo el tiempo, porque es que esto no es nuevo. El año pasado eran los monos y después eran las iguanas y así fuimos. Hoy ya no son los rayos del sol. Esperamos que para el año que viene tengamos un nuevo gobierno donde ese nuevo gobierno se aboque de manera comprometida con la atención al sistema interconectado nacional para que el Táchira no siga padeciendo. Así que hoy tenemos un estado Táchira que depende en gran medida de lo que genera Guri y las plantas termoeléctricas que hay en el estado Táchira que se hicieron para atender las zonas empresariales, pues tampoco ni atienden la zona empresarial ni atienden el estado en general, porque están en desuso, porque están todas colapsadas, porque hoy en día son chatarra. En los últimos años del gobierno de Chávez se creó el gran complejo Don Luis Zambrano en el Villa, eso también está cerrado. Está desmantelado, de hecho. Totalmente, y al final el estado Táchira se encuentra en la cola del sistema interconectado nacional, y por eso es que cuando en Caracas hay cualquier bajón de luz, es más fácil desconectar al Táchira para que Caracas tenga luz. Y no se trata de que Caracas se quede sin luz, se trata de que todo el país tenga luz y que nosotros podamos gozar de los servicios públicos de manera eficiente o oportuna. Porque hoy en Venezuela tenemos servicios públicos económicos, pero no los podemos gozar. Y hay una máxima: no hay servicio público más costoso que aquel que no se tiene. Y eso es lo que vivimos los ciudadanos tachirenses desde hace muchísimos años. A pesar de que, por ejemplo, el año pasado se realizó la solicitud o se presentó la solicitud ante el Consejo Legislativo del Estado Táchira por parte del diputado Heriberto Labrador de comprar energía eléctrica. Después muchas personas también opinaron al respecto, podemos hacer esto, vamos a opinar, pero nunca se llevó a cabo, ¿no? Esa solicitud, esto que también ha sido exigencia o petición de los tachirenses. Bueno, porque sencillamente no hay interés, que forma parte del gran problema de que tenemos nosotros con la prestación de servicios públicos. Cuando alguien presenta una alternativa de solución, entonces sencillamente o no se toma en cuenta o es rechazada o ignorada, como en el caso de lo que hizo Heriberto, porque al final aquí lo que hay es un desinterés por no querer atender el clamor y las necesidades ciudadanas, porque no le importa a nadie de lo que detenta en el poder atender ese llamado de la población. La gente, tú abres el grifo y eso por ahí no hay agua. Antier celebramos el Día Mundial del Agua, y si alguien sabe el valor de agua somos los venezolanos, que teniendo unas riquezas hídricas extraordinarias no podemos gozar de ese servicio. El gas. Y así el mismo gas, un país que produce gas, que tiene los mechubles prendidos para quemar el gas, no tiene gas o tiene que hacer largas colas para el suministro de gas, porque sencillamente no tenemos la oportunidad o la opción de tener gas por tubería. Y se lo vendemos o regalamos a Colombia. Bueno, esas son las ironías de la vida y que no se logran entender en un país que tiene un colapso en los servicios públicos. En este tema de los servicios públicos también, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos decía que una de las prioridades era recuperar todas esas plantas eléctricas, o todas esas instalaciones eléctricas en el país, a partir del ingreso del dinero por la producción petrolera. Sin embargo, si escuchamos hablar así a quien está encargada ahora del gobierno y decir que se debe a los rayos del sol, pues tampoco se observa que hay un mayor interés en avanzar al respecto. Entiendo que es un proceso largo, claro, pero su discurso, o es que ese es un discurso que va dirigido a un sector de la población. Bueno, no, yo no voy a calificar porque no estoy en su mente ni no cómo lo hace ni por qué lo hace. Lo que sí entiendo es que se manejan varios discursos de modo de atender a diferentes sectores, así tal cual como tú lo decías. Es lo que yo creo, es una presunción mía, porque de otra manera no puedo entender cómo si se dice desde el extranjero que el dinero va a ser utilizado, porque incluso para la explotación petrolera se requiere el máximo de generación de energía eléctrica. Eso no es un invento de nosotros tres hablando acá, y no se hace. Quiero pensar que es muy pronto o ha pasado muy poco tiempo para que nosotros podamos gozar del restablecimiento de todo ese sistema eléctrico, ¿no? Esperemos en los próximos meses que se vea que ese dinero que ingresa por la venta de petróleo pueda verse reinvertido en más y mejores servicios para el disfrute de los ciudadanos venezolanos. Esperemos que eso sí se dé. Estados Unidos y Venezuela, ¿qué piensan los partidos políticos hoy en día sobre eso?
Bueno, la verdad es que es una situación compleja porque quienes creemos en Venezuela, en su soberanía, en la libertad y en la independencia como pueblo, no podemos estar contentos ni brincando en una pata porque, bueno, porque vino un país, bombardeó y se llevó al presidente. Pero esto forma parte de, eso fue a consecuencia de lo que se vino construyendo desde el alto gobierno durante muchos años. Ahí estamos pagando, ahí estamos viviendo los venezolanos la consecuencia del no ir, del no entender, de no atender a un pueblo que clamaba cambio y que la guinda de la torta fue no reconocer un proceso electoral como el del 28 de julio del 2024, donde sencillamente se desconoció la voluntad de los ciudadanos y eso trajo un proceso que nos llevó al 3 de enero y bueno, estamos aquí, esperamos que todo esto sea para beneficio de los ciudadanos venezolanos, esperamos que las consecuencias que a corto, mediano y largo plazo sean en positivo y que luego no tengamos que llorar lo que ocurrió porque definitivamente en Venezuela no cambió nada. Agradecemos a la coordinadora regional del Partido Primero Justicia en el estado Táchira, Karin Vera, por habernos acompañado en el Centro de Noticias Táchira. Esta entrevista pueden observarla a través de nuestros canales informativos en Instagram, Conexión Táchira, Reporte.Táchira, Noticias Tachirenses, Diario de los Andes y por supuesto el Centro de Noticias Táchira. Será hasta una próxima oportunidad. Dale me gusta, comenta y comparte. CNT Táchira, periodismo hiperlocal.